Buenas tardes, hermanos. Señor le bendiga a todos. Es para mí un gozo poder estar aquí junto con mi esposa de tan lejos y, y estar y sentirme en familia de verdad, a pesar de que muchos por primera vez que los veo, pero de verdad que es un gozo para mí poder compartir con ustedes en este tiempo, que sabemos que es un reto porque a esta hora, después de comida, que toca la siesta, un poco de calor, pero hermanos, vamos a hacer algo más glorioso que es escuchar la palabra de Dios. Y en ese sentido, hermanos, yo quiero agradecer de verdad la invitación que nos han extendido. Hermano, esta conferencia trata acerca de la autoridad de Dios sobre todas las cosas y en las dos sesiones anteriores se ha expuesto la autoridad divina sobre la creación en general y sobre la vida del creyente de forma particular, tanto por nuestro hermano Will Graham como por nuestro hermano Roberto Sánchez. Dos mensajes en los que el Señor nos habló, aprendimos mucho y la única queja que tengo es que me quitaron parte del sermón. Pero el Señor quiere, parece que ustedes oigan esas cosas de nueva vez, o sea que vamos a seguir predicando porque a mí se me ha asignado hablar acerca de un tema muy práctico que es la autoridad de Dios sobre el matrimonio. En el día de mañana, si el Señor lo permite, me tocará hablar de la autoridad de Dios en el ministerio pastoral. O sea que para que también eso lo tengan pendiente. Y hermanos, uno de los lugares más prácticos de ver la autoridad de Dios es sobre el matrimonio. Y ya nos dimos cuenta por algunas de las cosas que decían nuestros hermanos, sobre todo el hermano Roberto en la última hora. Y yo quiero que veamos este tema, hermanos, bajo tres encabezados. La autoridad de Dios en el matrimonio establecida, la autoridad de Dios en el matrimonio delegada y la autoridad de Dios en el matrimonio aplicada. O sea que todos comienzan con la autoridad de Dios en el matrimonio, en primer lugar establecida, en segundo lugar delegada y en tercer lugar aplicada. Veamos en primer lugar la autoridad de Dios en el matrimonio establecida. Hermanos, el matrimonio es una institución que fue creada ¿por quién? Por Dios mismo. En Génesis 2:18 dice el Señor que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ustedes conocen la historia, el contexto. Dios trajo ante Adán animales, pero no se halló una ayuda adecuada hasta que finalmente le hizo a una mujer, le hizo a Eva. Y en ese instante, Adán dijo, wow, esto era lo que yo necesitaba. Esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y en ese momento se celebra el primer matrimonio de la humanidad. Y ahí es que dice en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso, hermanos, cuando nos referimos al matrimonio, siempre estamos hablando de aquella unión consensual sellada a través de un pacto o un compromiso que ocurre entre una persona que es biológicamente hombre con otra persona que es biológicamente mujer. Porque en el día de hoy hay que decir la cosa con claridad para que no haya duda. Y la Biblia no reconoce como matrimonio ningún otro tipo de unión. Él es, como se predicó, el creador de todas las cosas, el soberano de cuanto existe, incluyendo el universo, y solo Él tiene autoridad total. Por lo tanto, Él es el que debe decirnos qué es un verdadero matrimonio. Él es el que tiene que decirnos cuáles deben ser los roles en el matrimonio, cuáles cosas son requeridas, qué cosas son prohibidas, porque Él es el soberano absoluto del matrimonio. Y aunque esto que estamos diciendo puede parecer obvio, hermanos, es importante enfatizarlo, ya que el hecho de que estamos bajo la autoridad absoluta de Dios es lo que debe de movernos a actuar de determinadas maneras cuando pensamos en el tema del matrimonio. Es en virtud del señorío de Cristo en nuestras vidas lo que va a garantizar el que nuestros matrimonios puedan ser agradables a Dios y de bendición para el mundo. Al respecto, Jim Newhasher, un autor, dice lo siguiente: el matrimonio fue diseñado por Dios como una imagen de su relación amorosa de pacto con nosotros. El matrimonio, dice él, es la más íntima de todas las relaciones humanas, en la que un hombre y una mujer tienen oportunidad de amarse el uno al otro como Dios los ha amado. Por medio del matrimonio aprendemos más acerca del amor de Dios para nosotros a medida que nos esforzamos por comprender las dimensiones de ese amor y aprendiendo a amar a nuestros cónyuges. De modo, hermano, que habiendo visto en primer lugar la autoridad de Dios en el matrimonio establecida, veamos más ampliamente la autoridad de Dios en el matrimonio delegada o derivada. Y hermano, con relación a este segundo punto, la enseñanza clara de las Escrituras, como se ha dicho ya, y lo repito ahora, es que en el matrimonio el varón tiene una autoridad delegada por Dios para ser cabeza en el hogar.
En el matrimonio, el varón tiene una autoridad delegada por Dios para ser cabeza del hogar. Dice 1 Corintios 11:3, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Es cierto, hermano, que el pecado trajo distorsión en el matrimonio. De ser Eva la ayuda idónea, pasó a darle a Adán del fruto prohibido que ella comió para que Adán también lo hiciera. Y al ser confrontado por Dios, ¿qué hizo él? Adán, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué fue lo que dijo? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, como imagínate, la culpa es de la mujer y de paso, que me la diste tú. O sea que él no asumió su responsabilidad como cabeza del matrimonio. Y esa distorsión se ve, hermanos, en la maldición, aunque se le da a la mujer. Génesis 3:16 dice, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti, refiriéndose posiblemente a esa fuerte necesidad que iba a tener la mujer de amor, de atención, de aprecio de parte de un marido que actuaría con ella de una forma autoritativa y poco amable. Y eso es lo que se ve, hermanos, en los matrimonios desde el inicio, esa distorsión. Y como fruto de esa distorsión, entonces aparecen otras relaciones distorsionadas. Ahí vienen la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia, entre otras prácticas no aprobadas por Dios. Pero el plan original de Dios siempre fue el mismo, un hombre y una mujer unidos consensualmente bajo un pacto compromiso, un hombre, una persona biológicamente hombre con una persona biológicamente mujer. Por eso, hermanos, cuando Cristo fue confrontado con los fariseos, aunque era el tema del divorcio, pero lo conecta con el matrimonio, ¿a dónde va Cristo? Cristo va al inicio y le dice a Cristo, ¿usted no han leído que aquel que los creó desde el principio, varón y hembra los hizo? ¿Cómo los hizo? Repitan conmigo, varón y hembra. O sea que ahí no había 74 identidades, no, dos, mira que fácil, dos. Varón y hembra los hizo. Hermanos, el matrimonio heterosexual y monógamo sigue siendo una ordenanza de la creación vigente al día de hoy. Pero al venir Cristo al mundo, entonces Cristo le da una dimensión mucho mayor. Porque Cristo conecta entonces el matrimonio con la realidad del evangelio mismo. Y por eso dice en Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia. Y dice, maridos, aman porque así, pero en el versículo 24, porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, también la mujer debe estar a su marido en todos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea que el matrimonio, hermanos, está conectado ahora con algo mucho más glorioso que el matrimonio mismo. Uno lee ese texto de Efesios, hermano, lo glorioso no es el matrimonio. Lo glorioso es Cristo y la iglesia. Ese es el matrimonio glorioso, del cual los matrimonios terrenales son una sombra, apuntan hacia ese matrimonio eterno. La mujer al someterse al marido representa a la iglesia. El hombre representa a Cristo al ser cabeza en el matrimonio. Hermanos, como decían también los otros predicadores, esto no hay otra forma de decirlo sin dejar de ser fieles al pasaje. Y esto que estamos diciendo es algo, hermano, que yo te lo que estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Por más escandaloso que esto suene. Sin embargo, hermanos, hay algo que yo quiero que ustedes noten en este pasaje de Efesios. En este pasaje hay indicativos y hay imperativos señalados de una manera explícita y de una manera implícita. ¿Cómo así? Joe Rigney, un autor, dice lo siguiente. En este pasaje de Efesios, el esposo es la cabeza de su esposa. La mujer entonces, ¿qué es? El cuerpo de su marido. Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo, que actúa como modelo redentor al cual nos conformamos. Estos son hechos, o sea, estos no son mandamientos, son hechos. Luego las esposas están llamadas a someterse a sus maridos y los esposos están llamados a amar a sus esposas. Estos son mandamientos. Y los mandamientos se ajustan a los hechos. Es decir, que los imperativos se ajustan a los indicativos. ¿Qué quiero decir, hermano? Que en ninguna parte de la Biblia se le dice al hombre, mira, tú tienes que ser cabeza del hogar.
No, hermanos, él ya es cabeza del hogar. Si tú eres esposo, tú eres ya cabeza del hogar. En virtud de que Dios, quien posee la autoridad absoluta, te ha dado ya esa posición. Cito de nuevo a Joe Rigney. El que un hombre sea cabeza del hogar es un indicativo, no un imperativo. Por eso no debemos exhortar a los maridos a que sean cabeza de las mujeres. Y dice él, puede que sea una cabeza dominante, puede que sea una cabeza ausente, o sea, puede que sea una mala cabeza, puede que sea un cabezón, pero es cabeza. Eso es indicativo, eso es lo que es. El esposo nunca por eso, hermanos, debe de ejercer esta autoridad con el propósito de aprovecharse de su mujer, como si él fuera un dictador, independientemente de sus anhelos. La Biblia se opone al machismo, así como se opone también a todas estas versiones del feminismo. La Biblia se opone al machismo, al igual que a muchas de estas versiones del feminismo. Por eso el imperativo que se deriva del hecho de que el hombre es cabeza de la mujer es que ella debe de amar a su mujer con un amor tan grande que Pablo lo compara con el amor de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo en un sentido espiritual. O sea, tú eres casado, tú debes de amar a tu mujer con un amor tan grande porque ella es tu cuerpo. Así como Cristo, cabeza amante de la iglesia, se entregó por ella para santificarla por medio de la palabra, para presentarla como una novia hermosa desde el punto de vista espiritual, de igual manera el marido debe entregarse por su esposa. Óigame bien, maridos, o si usted aspira a ser marido, usted debe entregarse por su esposa, ayudarla con sus cargas, animarla en el desaliento, consolarla en la tristeza, fortalecerla en la debilidad, corregirla con ternura en el error, de modo que para ella sea un privilegio someterse a un hombre como tú. Ay, pastor, yo cumplo eso, pregúntale a tu esposa, porque hay hombres que se creen, no, no, pero está todo bien, todo bien. Pero tú le preguntaste, no, pues yo tampoco me lo ha dicho. Bueno, a lo mejor se le da miedo decir, preguntarte. Pero pregúntale a tu esposo, a tu esposa, con honestidad, mi amor, ¿tú crees que yo estoy haciendo mi labor de una manera tal que ti, eh, para, para ti es un privilegio estar sometida a mí? Y no sean como alguna gente que hacen esa pregunta, pero cuidado con lo que dice. Porque algunos privan de tigre. Tigre es una expresión dominicana, como tuto. No, no, pregúntale con sinceridad. En virtud de que estamos unidos a nuestras esposas, hasta tal punto que somos una carne con ella delante de los ojos de Dios, nosotros debemos de darle todo el sustento y el cuidado necesario, ya que si nosotros somos la cabeza, ella debe ser tratada como tu propio cuerpo. Esa es la enseñanza. Los maridos deben amar a su mujer como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Dice un autor, Pérez Milos, no se trata de amar a la esposa, oigan esto, no se trata de amar a la esposa tal como aman a sus propios cuerpos, eso no es lo que dice el texto, sino que deben de amarla porque ellas son su propio cuerpo. Es decir, son una unidad espiritual con Él. Del mismo modo que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esta relación expresa la intimidad existente en la relación matrimonial. Dios lo considera como una sola carne. Y sigue diciendo este autor, la tarea del esposo en la manifestación del amor por la esposa tiene aquí el sentido de un cuidado para edificación y ayuda a la esposa en el proceso de la vida de la santificación. Si la verdad si la verdad de que la esposa es una unidad inseparable con el esposo ha sido asimilada, el marido tratará con amor sincero a su mujer. No solo se ha de amar a la esposa en razón de ser cabeza de ella, sino que forman una sola carne. Hermano, esto es hermoso, ¿verdad que sí? Pero es difícil cumplirlo. Qué difícil se hace en la práctica. Los maridos somos cabeza y como somos cabeza, la Biblia no nos dice, entonces tú tienes que, al entender que tú eres cabeza. No, no. Como tú eres cabeza, ámala. Como tú eres cabeza, ámala. ¿Y cómo yo voy a amar? Como en mi mismo cuerpo, porque ella es mi propio cuerpo. Y debo hacer todo lo que hemos dicho que se debe de hacer. En cuanto a la mujer, no se le dice que sea el cuerpo del marido. O sea, mujeres sean cuerpo del marido. Es que si tú estás casada, tú eres el cuerpo en esta relación.
Eso es indicativo. Y en vista de esta realidad, el mandamiento que se le da a la esposa es que se someta al esposo, como lo hemos mencionado. Hermanos, la sumisión de la mujer es un asunto teológico y cristológico, no es un asunto cultural. Es oportuno señalar aquí, hermanos, sin embargo, que cuando hablamos de sumisión, y se mencionó también algo de eso, y presten atención, hombres, la sumisión es un deber ¿de quién? Del esposo o de la esposa. ¿Y qué quiere decir eso? Hermanos, que no debemos de equiparar, y esto es importante, la relación esposo y esposa, por ejemplo, a la relación de padres con hijos. No se deben equiparar. Si un niño en mi casa, ¿verdad? Una de mis hijas chiquitas no obedece, ¿qué hago yo como papá? Bueno, ella no quiere obedecer. No, no, ella debe de obedecer. Yo tengo que exhortarla, corregirla si es necesario. No es opcional. Pero las esposas no pueden ser tratadas bajo ningún concepto como si fueran los niños de la casa. Y hay esposos que tratan a la mujer así, como si fueran los niños de la casa. Hermano, no son los niños de la casa. No lo son. Por ejemplo, hablando del tema de la intimidad sexual en el matrimonio, el hombre no puede argumentar que por el solo hecho de que él es la cabeza, lo que él decide en ese tema es lo importante, independientemente de las necesidades y de lo que la otra persona piensa al respecto. No puede pensar así. Porque dice Pablo en 1 Corintios 7:3 que el marido cumpla su deber para con su mujer. O sea que el marido tiene un deber para con ella e igualmente la mujer para su marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ah, tú ves. Pero dice, asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo y para dedicarse a la oración. O sea, hermano, ustedes entienden el punto, que no son, la mujer no es otro niño de la casa. Es una relación de dos personas adultas. Y no se puede equiparar, o sea, ver la idea de que el hombre es cabeza de la misma manera como si yo fuera el papá y tú eres la hija. No es equiparable. La Biblia enseña a la mujer que ella debe de someterse al Señor. Pero es ella, no dice, marido, sometan a las mujeres. Sométese. No. La mujer debe de someterse por causa del Señor. Colosenses 3:18, mujeres, estad sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Porque al final, el rey absoluto, ¿quién es? Cristo. Él es el Señor. O sea que ella debe hacerlo por causa del Señor Jesucristo. Y ella debe hacerlo ella, no el marido obligarla a ella. Son dos cosas distintas. Esta sumisión de la mujer debe ser algo de corazón, de su deber, y es algo que se cultiva de adentro hacia afuera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4. Nuestro hermano Roberto ya lo mencionó ese texto. Yo quiero enfatizar en ese texto que él leyó el hecho de que la sumisión se habla que es algo interno principalmente. Dice que vuestro adorno no sea el externo. Versículo 3, dice versículo 4, sino el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu, oigan esto, hermanas, tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. O sea, la sumisión es algo interno, primario. No es que está bien, ok, ya entendí, déjame someter. No es eso. Es algo interno. Es que yo me debo a mi Señor. Y como ha puesto a mi esposo como cabeza del hogar, entonces yo me voy a someter. Yo voy a tener esa honra, ese respeto. Y sigue diciendo el pasaje, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Hermanos, ¿en quién tenían puestas las mujeres su esperanza, según ese texto? ¿En quién esperaban? ¿En quién? En Dios. No eran en el marido que esperaban. O sea, la esperanza era en Dios. Pero como esperaban en Dios, estaban entonces sujetas a sus maridos. Porque esa era la voluntad de Dios. Y como eran mujeres piadosas que se debían a Dios, se sometían a sus maridos. Ellas esperaban en Dios, reconocían el liderazgo del marido y por esa causa se sometían a ellos.
Sabemos que hoy en día, hermanos, a la mujer se le estimula a todo lo contrario de lo que estamos diciendo. De hecho, hermanos, si mucha gente nos escuchara ahora mismo diciendo esto, nos tirarían piedra, yo creo. Nos tirarían piedra. Y si me van a tirar piedra, bueno, yo tengo mi pasaje y me voy para República Dominicana. Ustedes entonces se van a quedar aquí. Pero yo espero que no le tiren piedra. Al día de hoy, lo que se le dice a la mujer, mira, no desperdicie tu vida en el hogar. ¿Te han oído eso? Tú estás desperdiciando tu vida. Y hermanos, yo no soy de lo que creo que una mujer no pueda prepararse. O sea, en otras palabras, si una mujer puede que se prepare, el Señor le ha dado dones y talentos, pero cuando se le da estas cosas más importancia que a la cosa a la que Dios le da más importancia, entonces estamos absorbiendo la cosmovisión de un mundo secular y sufriremos las consecuencias negativas de dicha cosmovisión. ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo, hermanos? Y hermanos, miren qué contradictorio resulta esto. Se le dice a la mujer, no, no te quedes en el hogar, resuelve en la calle. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscar la igualdad. Pero cuando tú haces estas cosas y promueves estas cosas, lo que tú supuestamente buscas que es la igualdad, al final termina afectando grandemente a la misma mujer. O sea, las mujeres van más forzadas ahora, porque ahora tienen el rol de mujer, de madre, de esposa, pero también tienen que buscársela en el mundo. Hermanos, ¿es así o no es así? Es así, es así. Y termina drenándose y consumiendo sus energías por cosas a las cuales Dios ni siquiera le va a pedir cuenta a ella. Es al marido que le va a pedir cuenta, porque él es la cabeza. Cuando en un hogar se vulneran los roles del matrimonio y el hombre deja de amar a su esposa en virtud de su llamado de imitar a Cristo, y la mujer deja de someterse al liderazgo del hombre, al final, mis hermanos, se está vulnerando la autoridad de Dios. Y el resultado siempre será negativo para los cónyuges, para los hijos y para la sociedad en sentido general. Mis hermanos, las influencias e imposiciones que estamos recibiendo en nuestras sociedades, se dice que hay que buscar la igualdad de género, vulnerando el orden divinamente establecido y afectando la belleza, hermano, porque, hermano, el matrimonio es una belleza. Cuando se hace a la manera de Dios, es una belleza, eso es lo mejor. Pero cuando se meten estas como visiones, usted sabe lo que termina pasando y lo que uno ve en la calle, que se termina debilitando la masculinidad del hombre y la feminidad de la mujer. Entonces, el hombre deja de ser el protector, el líder. La mujer entonces parece, actúa como si fuera el hombre y se distorsiona todo. Y eso, hermano, genera infelicidad e insatisfacción en la pareja. En cambio, cuando nosotros vemos el liderazgo masculino y la sumisión femenina bajo este esquema que hemos mencionado, al cónyuge, al hombre le será más fácil dirigir y a la mujer le será más fácil dejarse guiar. John Piper lo resume de una manera excelente diciendo lo siguiente: el liderazgo no da derecho, hermanos, no da derecho a controlar, a abusar o a descuidar. Es la responsabilidad de amar como Cristo al liderar, proteger y sustentar a nuestras esposas y a nuestra familia. Con respecto a la sumisión no es servil o forzada o amilanada. Una mujer sumisa, entonces la idea que es una mujer sumisa es una mujer ahí como... Y hermano, es increíble las distorsiones que hay con el tema de la sumisión. O sea, hay hombres que pudieran estar caminando y con un hoyo adelante y la mujer lo deja caer porque yo tengo que ser sumisa. Él me dijo que era por aquí, pero se va a caer. Se va a caer. O sea, hay gente que creen que la sumisión es tener una mujer muda. No, hermanos, eso es una distorsión. Es una distorsión. La sumisión incluye el concepto de ayuda idónea. Y si mi esposa, yo se lo he dicho, si tú sabes que yo estoy haciendo algo mal, dímelo. Y si yo no lo reconozco, vamos a resolverlo. Y si no, llama a un pastor. Pero usted es pastor, yo tengo otros pastores que me jalan las orejas.
Y me la han jalado varias veces. Por eso están. Y no tiene que pedirme permiso. ¿Verdad que no, mi amor? Cualquier cosa tú me dices. No, no tiene que pedir permiso. Si mi esposa entiende que estoy por un camino equivocado, ella tiene todo el derecho del mundo a decir, Pastor Saladín, estoy preocupada con una situación con Rafael, necesito que hablemos. Y hermanos, ¿qué es eso? Esa es la belleza del matrimonio, en la que nos ayudamos mutuamente y evitamos ser cómplices el uno al otro. Hay matrimonios que son cómplices, que uno está haciendo algo mal y la otra persona se queda callada. Y después cuando explota el problema, la mujer le dice al pastor, ay, hacía 10 años que él estaba en eso. ¡10 años! ¿Y cuándo tú me lo decimos? Tu esposa, si es tu esposa, claro, pues de la esposa estamos hablando, tiene derecho a saber todo de tu vida. Tiene derecho a revisar tu celular. Eso de que la clave, ¿la qué? No, 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 confianza absoluta. Y en ese contexto, hermano, de transparencia absoluta, en ese contexto de que no hay nada que ocultar, no hay que impresionar, ya están casados. Es como Cristo y la iglesia, hermanos. Nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Y cuántos pecados no tenemos nosotros? Y el Señor nos dice, mira, ya te voy a dejar de amar, fulano. No, con amor eterno nos ha amado y nos seguirá amando. En el matrimonio ya hay ese compromiso, ya yo no tengo que impresionar al otro. Tú lo impresionas cuando quieres enamorarla, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos pasó eso, que al principio conocimos a nuestra esposa y no sé, o sea, hay personas que se enamoran a primera vista. Mi esposa yo le pasé desapercibido a primera vista. Y alguien tuvo que hablarle de mí. Y cuando habló de mí no sabía de quién estaba hablando. Y cuando finalmente cayó en cuenta de quién era, dice, ah, pero a mí no me agrada. No me agrada. Pero el resto de historia, tenemos 24 años de casado. Pero ¿cuál es el punto, hermano, aquí que estamos diciendo? Nos casamos. Ya no tenemos que impresionarnos el uno al otro. Debemos agradarnos el uno al otro. Debemos ayudarnos el uno al otro. Debemos consolarnos el uno al otro. Debemos amonestarnos el uno al otro. Siempre recordando el rol de que Dios me ha puesto a mí como cabeza del hogar y por lo tanto debo de amarla. Ella es el cuerpo en el hogar, de la relación y por lo tanto debe someterme y ser en ese sentido una ayuda idónea para mí. Hay personas que a veces piensan, hermano, cuando dicen eso, pues usted es muy fácil decirlo porque mira, ustedes dos se conocieron en la iglesia, qué lindo, y los años pasan. Miren, hermanos, sin la gracia de Dios, es difícil que un matrimonio sobreviva. Porque muchos matrimonios, inclusive de creyentes y de líderes, han fracasado. Sin la gracia de Dios es imposible que sobreviva. La sumisión, dice Piper, no es servir o forzado a milanada. Esa no es la manera en que Cristo quiere que la iglesia responda a su liderazgo, a su protección y a su provisión. Él quiere, hermanas, que la sumisión de la iglesia sea libre, dispuesta, alegre, perfeccionadora y fortalecedora. Y cuando en un matrimonio, hermanos, cada quien hace de su parte en ese sentido, entonces lo que pudiera ser algo conflictivo y peligroso se convierte en un pedazo del cielo en la tierra. Un pedazo del cielo en la tierra. Tercer y último lugar, hermanos, y yo estoy muy contento porque nadie se ha dormido. Sí, porque esa era mi preocupación. Aparte de que me quitaron parte del mensaje, pero ya yo lo perdoné a Roberto y a Will. Es más, yo lo quiero más. Miren lo que es la gracia de Dios, pero no lo vuelvan a hacer. En tercer lugar, la autoridad del matrimonio, la autoridad de Dios en el matrimonio aplicada. ¿Qué hemos visto, hermano? La autoridad de Dios en el matrimonio establecida, Dios la estableció en el principio. La autoridad de Dios en el matrimonio delegada, Dios delegó al hombre como cabeza, a la mujer como el cuerpo, y por lo tanto el hombre debe de amar a la mujer y la mujer someterse al marido. Y finalmente, la autoridad de Dios en el matrimonio aplicada. Y este punto, hermano, lo que quiero traer son unos breves aplicaciones y consejos prácticos que se derivan de esta enseñanza. En primer lugar, hermanos, al igual que en las demás esferas de autoridad, y que lo han mencionado también en los sermones anteriores,
El cumplimiento de los roles en el matrimonio que ha sido descrito aquí debe ser una responsabilidad de cada cónyuge, independientemente de lo que haga el otro. El cumplimiento de la responsabilidad de cada uno es una responsabilidad, independientemente de lo que haga el otro. Noten que, como se dijo, algunas de las mujeres a las que le daba Pedro tenían maridos inconversos, y eso no las eximía a ellas de cumplir su responsabilidad. O sea, hay mujeres que piensan, bueno, qué bueno, pero como mi marido no está haciendo el papel de cabeza, entonces yo no debo someterme. No, él dará cuenta a Dios por lo que está haciendo, pero tú vas a vivir delante de Dios con una limpia conciencia si haces lo que Dios te ha mandado a hacer. Ay, pero ¿qué se aprovecha de mí? No, Dios está en los cielos y te está viendo. Dios está en los cielos y está viendo. Y Dios te va a vindicar. Dios te va a vindicar. Y lo mismo el hombre. Es que esa mujer mía no se somete. Es un gallo de pelea. Eso es una, ¿cómo le llama? Una peleona, fue que escuché. ¿Qué yo debo hacer, pastor? Ámala como Cristo amó a la iglesia. Porque la iglesia no obedece siempre los mandatos de Cristo, ¿verdad que no? Se equivoca, falla, peca. ¿Y qué hace Cristo? La perdona y va a estar con la iglesia hasta que la muerte los separe. ¿Qué tú debes hacer? Ámala, ámala hasta el fin. Que tú no sabes en qué momento Dios puede usar tu testimonio para traerla a salvación. Y si no lo hace, tú estarás delante de Dios, porque para Dios es que tú vives. Y tendrás una limpia conciencia delante del Señor y delante de los hombres. Cada quien debe de cumplir su responsabilidad. Por supuesto que existen límites en estas cosas, mis hermanos. O sea, sabemos que hay extremos, hay abusos que no se deben tolerar en el matrimonio. Yo no estoy entrando en ese tipo de temas. En un matrimonio una persona no puede incentivar a la otra a que haga algo pecaminoso, o algo que esté en contra de su conciencia, por más que diga, tiene que someter. No. Eso no debe ser. Cuando sucedan conflictos así, en ese momento, la autoridad absoluta, recuerden, es la de Dios. La de nuestro cónyuge es una autoridad derivada, delegada, pero es a Dios que vamos a dar cuenta. De modo que, en primer lugar, cumple tu responsabilidad independientemente de lo que haga el otro. En segundo lugar, a las mujeres yo quiero decirle lo siguiente. A la luz de lo que hemos enseñado aquí, mi hermana, dale gracias a Dios por la posición en la que Él te ha colocado. Pues hay mujeres que piensan, ay, pero los hombres van. No, eso no es verdad. Pero hermano, dale gracias a Dios por la posición en la que te ha colocado. No dejes que el mundo secular y cambiante sea el que te diga lo que es valioso para ti. Porque el mundo te está diciendo una mentira. Y lo grande es que te lo dice desde que te levantas hasta que te acuestas. Si prende la televisión, si prende el radio, si abre el internet, si va al trabajo, si va a la calle, si va al restaurante, si va a las cosas publicitarias, todo es una mentira. Pero como dice el texto, sea Dios veraz y tu hombre mentiroso. No compres esa mentira. Óyeme, aunque te quedes sola en el mundo, es mejor estar sola con Cristo que perdida con un mundo que va camino a la perdición eterna. Deja que sea la palabra de Dios la que amolde cada vez más tu forma de pensar y de actuar. En Tito capítulo 2, versículos 4 al 5, Pablo establece lo que es prioritario para una mujer. Cuando dice que las ancianas deben enseñar a los más jóvenes, ¿a qué? A que sean unas profesionales de éxito, a que sean una verduga es una expresión dominicana, perdón hermano, me sale el dominicano aquí, que es una gente hábil. No, dice, enséñale a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, que si una mujer no hace estas cosas, la palabra de Dios va a ser blasfemada. O sea, la gente va a pensar mal de Dios, va a pensar mal de Cristo por tu testimonio. Esa es la prioridad de una mujer creyente, mis hermanos. Óyeme, aunque te digan cavernícola, deja que lo digan. Al final, hermanos, ¿qué tanta felicidad le ha producido al mundo esa mentira? ¿Son felices esas personas que dan esos consejos? No, hermano, eso es deprimente. Eso da pena.
La felicidad la tenemos cuando andamos en los mandamientos de Dios. Y si en la providencia de Dios tú tienes familia, pero como quieras tienes que trabajar, porque hay mujeres que por ciertas razones trabajan, aún estando casadas, aún teniendo hijos, eso sucede. Si por la providencia de Dios tú tienes que hacerlo, tampoco te deprimas con este mensaje. Óyeme, haz lo que tú tengas que hacer para la gloria de Dios. De acuerdo a tu capacidad, hasta donde pueda, hazlo para la gloria de Dios. Hay mujeres, hermanos, que entienden el tema del hogar, pero entonces tienen un desbalance en el sentido de que, no, como mi prioridad es mi hogar, óyeme, no hacen nada en la iglesia, descuidan cualquier otra cosa, pero espérate, ¿qué? No, es que la iglesia al final, lo que pasa en tu hogar, es un reflejo de la iglesia, porque ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, es el evangelio. Y Dios también te ha dado dones y talentos para que lo uses en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a tus circunstancias, a tu capacidad, siempre que no descuides las cosas que son más importantes. Entonces, todo lo que Dios te ha dado, úsalo. Y hay mujeres, como decía el hermano Roberto, que tienen una capacidad increíble de manejar, como decía Roberto, maneja, habla, se corta las uñas y se arregla el pelo. Eso es impresionante. ¿No? Y hay otras mujeres que son todavía más impresionantes, que te resuelven todo, saben dónde está todo, y hasta cuando se duerme, tú le preguntas a fulana, ¿dónde dejaste corta uña? Durmiendo, en la gaveta y al final. Yo no voy a decir quién es, pero yo me duermo con una mujer. O sea, impresionante. Dios le ha dado capacidad, además, Dios te la ha dado, úsala para la gloria de Dios. Y si puedes, hay mujeres que Dios le ha dado hasta la capacidad hasta de escribir libros y hasta enseñar y lo hacen de una manera también, gloria a Dios. Otras no tienen esa capacidad, no tienen la oportunidad. Ahora, mi hermana, nunca te avergüences de tu principal llamado si eres casada y si tienes hijos. Nunca te avergüences. Tú debes ser la ayuda idónea de tu marido, criar a tus hijos si los tienes y hacer de tu hogar un lugar de bendición para los tuyos y para que otros puedan y para otros que puedan tener algún contacto con tu hogar. Y el Dios a quien amas y sirves de corazón te recompensará con aquellas recompensas que no perecen, porque son de origen celestial y no de origen terrenal. Yo recuerdo, hermanos, voy a decir una anécdota personal aquí, que cuando mi esposa y yo nos casamos hace ya, como le decía, 24 años, yo era un bebecito, no, un chima grande, creo. Nosotros nos casamos con muy pocos recursos. De hecho, teníamos unos amigos que nos relajaban, se burlaban de buena manera de nosotros, de la iglesia, porque eran amigos, de hecho, que algunos de ellos ya tenían novias y ganaban más que nosotros, pero ellos decían que ellos no se podían casar todavía. Y nosotros que ganábamos menos y teníamos menos tiempo de amores, nosotros dijimos, vamos a casarnos. Entonces, fue así, hermano. Yo la conocí. Lo mío fue amor a primera vista, lo de ella no. Ya ustedes saben lo que fue lo de ella. Pero, hermano, yo la vi y yo dije, bueno, tengo que hacer como Julio César. Vine, vive en sí. O sea, tenía que hacerlo. Y mi papá me decía, mira, cásate rápido para que no te la quiten. Y entonces, porque esa rubia, ya te sabes, ¿no? Y el tema, yo, no, vamos a casarnos. Y nos casamos justo al año, pero hermano, con pocos recursos. Un amigo decía, pero ven acá, y con ese presupuesto se puede comer carne todos los días. Decía, no, un día va a tener que comer espagueti, otro día espagueti. Y así, chiquito. Y hermanos, esto es un testimonio personal, no es que tiene que ser así, pero recuerdo cuando mi esposa dio a luz a nuestra primera hija, eh, con algunas dificultades, ya nació con algunos problemas de salud y yo ganaba muy poco, ya trabajaba hasta que nos casamos, hasta todo el tiempo. Cuando nació la primera niña, ella tuvo que volver a trabajar porque decía que no nos va a alcanzar el dinero. Pero hermano, yo tenía una carga tan grande con eso, porque yo decía, wow, pero mi niña es pequeña y ¿qué vamos a hacer? Bueno, se fue a trabajar, hermano, duró como 3 meses, creo, no recuerdo el tiempo, pero algo así. Eso fue horrible, hermano, horrible para nosotros. Y la propia hija, nosotros, lo que hacía fue que se enfermaba más, al final gastaba más, porque entonces había que el medicamento. Y yo decía, pero ¿cómo yo me voy a hacer? Recuerdo que fui donde uno de los pastores de la iglesia. Yo, pastor, pero
me alcanza con eso. Y el pastor sabía que no me alcanza. Él decía, yo no sé cómo tú te vas a hacer, pero no me pida a mí que te diga que siga tu esposa siga trabajando, porque sabes lo que yo pienso, hermanos. Algunos hermanos de la iglesia decían, Rafael, no te preocupes, dile a tu esposa que deje de trabajar, que cuando yo tomé esa decisión, wow, mi sueldo se duplicó. A un hermano le pasó eso, le dijo, fulano, deja de trabajar. Le duplicaron el sueldo ahí mismo. A otro, un mejor trabajo. Y así había varios testimonios. Yo, pero a mí me va a pasar igual. Glenny, deja de trabajar. Hermano, se quedó igualito el sueldo. Igualito. Nada cambió. Ahora éramos más pobres. Y fueron tiempos dramáticos, pero hermano, nunca nos faltó el pan. Nunca nos faltó nada de lo necesario. Y mi hija y mi esposa pudo estar con mi hija en esos tiempos difíciles. Después vino la otra y aquí estamos, hermano, 24 años. Tal vez sería un poquito más gordo, pero sobrevivimos. Y Dios nos ha dado mucho más de lo que necesitamos ahora, por la misericordia de Dios. Algunos dirán, wow, el pastor, lo que pasa es que usted era un hombre de gran fe. No, no, hermano, para nada. Por eso le dije, eso fue casi, no sé, pero imagínate. El Señor fue fiel. El Señor fue fiel, hermanos. Y a veces en la vida hay que tomar decisiones de fe en la que tú dices, Señor, yo no sé cómo va a ser, pero yo quiero hacerlo para la gloria de tu nombre. Yo no estoy diciendo que hagas lo mismo que yo hice, yo sé que cada caso es distinto, pero va a haber puntos en tu vida y como matrimonio, y como familia, que tú tendrás que tomar decisiones difíciles. Y hermano, aunque eso implique pérdidas, aunque eso implique que ahora tus amigos van a poder ir a cierto lugar y tú no, y de repente, ya yo no puedo, Dios te va a bendecir y vas a vivir para la gloria de Él. Y finalmente, y yo no sé, hermano, yo lo siento como más despierto ahora. Yo voy a tratar de extender el sermón 1 hora y media más, porque lo siento como animado. Finalmente, a los hombres les digo que lo siguiente, que de alguna forma lo hemos dicho, aunque hay un liderazgo en ti como cabeza, si tú quieres que tu esposa funcione como ayuda idónea, procura siempre darle el honor debido en la forma en que tú le hablas y en la forma en que tú le tratas. Y hermano, yo estaba, primera de Pedro 3:7, que dice, ustedes maridos convivan de una manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dando el honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Yo simplemente iba a citar el texto, y wow, qué pena que no se va a poder explicar el texto, pero ya Roberto lo explicó, y hasta con el griego y todas esas cosas, o sea que mira, gracias por cogerme parte del mensaje, de verdad fue bendición. ¿Fue de bendición? Hermanos, debemos de tratar a nuestra esposa dándole el honor que ella se merece. Tú debes de ser distinto a Nabal, el esposo de Abigail, quien dice que era áspero y de malos tratos. Tú debes de procurar, óyeme bien, que en las decisiones que tú tomes en el hogar, en la medida de lo posible haya consenso, pues ella pudiera inclusive tener más claridad que tú en muchas de las decisiones que hay que tomar. Aún en decisiones difíciles, pudiera ser que el Señor te esté diciendo lo mismo que le dijo a Abraham cuando le dijo que presta atención a lo que te está diciendo Sara. ¿Se acuerdan? Cuando el lío de Agar e Ismael. Oye la voz de tu mujer. Pudiera ser que en una situación difícil Dios te esté diciendo eso. Un líder sabio buscará con frecuencia el consejo necesario. Aun si al final no se ponen de acuerdo, ¿qué va a hacer ese líder sabio? Buscar una tercera opinión, una gente de fuera, para así tomar decisiones sabias, mostrando que es sensible a las ideas y a los sentimientos de su mujer. En un escenario ideal, como dice un autor, el esposo y la esposa deben tratar de llegar a una decisión mutuamente satisfactoria después de tratar el asunto y mediante la oración y la búsqueda de los principios de la palabra de Dios. Y deben hacerlo bajo el liderazgo y la guía del esposo, quien es que debe de iniciar ese proceso. Hermanos, para concluir, es posible que al oír estas cosas tú hayas tenido sentido convicción de pecado. Es posible. Y mire, hermanos, déjeme decirle algo, es difícil no sentirlo, porque yo sentí convicción de pecado. Cualquiera puede sentir convicción de pecado porque estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Y yo estoy diciendo estas cosas, pero la estoy diciendo, pero está mi esposa sentada, o sea que eh, tampoco esto, no piensen que esto es una maravilla. Hay situaciones difíciles.
Pero hermanos, si Dios te ha dado convicción de pecado, ¿qué debes hacer? Pídele perdón a Dios y ve a la cruz de Jesucristo y su sangre bendita te limpiará de todos tus pecados. Pídele perdón a Dios, pero también, si tú eres un hombre de Dios, si eres una mujer de Dios, pídele perdón a tu esposo. Pídele perdón a tu cónyuge y a tus hijos también, si tú has pecado contra ellos o le has dado un mal ejemplo. Y procura entonces hacer las cosas bien con un matrimonio que agrada a Dios. Hermanos, en un matrimonio saludable, la palabra perdóname horizontalmente se va a escuchar muchas veces. Pastor, pero en mi casa hace como 5 años que no se escucha, hay problema. Tiene que haber problema. Porque en un matrimonio saludable, donde son dos pecadores, y más si tienen varios pecadorcitos, la palabra perdóname se debe escuchar muchas veces. De los hijos a los padres, de los padres a los hijos, de la esposa al esposo y del esposo a la esposa. Pídele perdón todas las veces que sea necesario. Que al final, hermanos, eso va a ser un reflejo del evangelio. Cristo nos acepta y nos perdona. En el matrimonio aceptamos y perdonamos. Y cuando reconocemos, hermanos, la autoridad absoluta de Dios sobre el matrimonio, y cuando reconocemos la autoridad que ha sido delegada en el contexto de la relación hombre y mujer, la gente podrá ver en ese mismo matrimonio un verdadero reflejo de Cristo en la iglesia y será un motivo de gran bendición para muchos alrededor. Y nuestro Señor recibirá entonces toda la gloria y la honra que Él solo se merece, hermanos, porque para Él vivimos y para Él morimos, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por concedernos predicarle en medio de gran debilidad. Y gracias por cada uno de los que están aquí sentados, que a pesar de las dificultades estuvieron atentos a lo que se ha predicado. Padre, usa esta palabra con poder. Usa esta palabra, Señor, de una manera, Padre, que Cristo sea glorificado, que los creyentes sean santificados, que si alguien está aquí y no conoce a Cristo, también venga a los pies de Cristo, o alguien lo escuche por otras vías, Señor. Haz bien a través, Padre, de este tema y de los demás temas que se están exponiendo. Padre, alabamos tu nombre y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día a poder reflejar esto que es, esto terrenal, que es un reflejo de aquello celestial. Padre, qué bueno es un buen matrimonio, qué maravilloso es Cristo en la iglesia. Anhelamos el día de las bodas del Cordero. Alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermanos.